Los niños en todo orden pueden pasar a su clase. Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie y queremos dar una bienvenida a todos los que nos están acompañando por primera vez y también dar una bienvenida a todos los que nos están viendo por internet. Bienvenidos a su página. Esta es una iglesia cristiana y les damos una cordial bienvenida para todos aquellos que nos ven por internet y que puedan encontrar en esta página, en esta predicación, en esta iglesia, la palabra de Dios. Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Juan. Vamos a buscar Juan 13. Capítulo 13, versículo 31 al 35. Lo voy a leer yo, quiero que ustedes lo sigan con la vista, por favor. ¿Lo tienen, hermanos? Ok, ya empezamos. Juan 13, del 31 al 35. Dice así la palabra de Dios. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Señor, en esta hora queremos darte muchas gracias, Padre, porque nos permites venir a tu casa, venir a la iglesia, Señor, y compartir, pero sobre todo porque tienes este momento especial para exhortarnos, para corregirnos, para consolarnos. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, hable, Señor, y traspase tu palabra a los corazones de todos los que estamos aquí, Señor. No nos dejes salir igual, que tu evangelio, Señor, nos cambie y nos transforme, Padre. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hace 2 domingos el hermano Hugo nos compartía en la primera parte de este capítulo y nos hablaba acerca de las enseñanzas que Jesús le daba a sus discípulos de cómo servirnos unos a otros. Desde luego le está hablando a sus discípulos, a gente que ya conocía de él, y les dio 4 enseñanzas acerca de cómo servirnos unos a otros. También nos habló acerca de la actitud y la conducta que tuvo aquel hombre que lo traicionó, que le entregó, de Judas, ¿verdad? Y dice aquí que estando en esta cena, en esta que todos conocemos como la última cena, estaba Jesús, estaban sus discípulos, los 12 discípulos aún, y bueno, sucede que les da un modelo, un ejemplo de cómo servirse unos a otros, les lavan los pies y les dicen: si yo siendo el Señor, si yo siendo el Maestro lo he hecho, entonces doy ejemplo para que ustedes lo hagan también. Y no significaba que nos teníamos que lavar los pies ahora, en la actualidad, sino como la actitud de servicio que debemos de tener unos hacia otros. Y en este contexto, estando con sus discípulos, es que sucede esto que a continuación acabamos de leer. Dice aquí en los versículos del 28 al 30, que bueno, que Judas sale, lo va a delatar. Jesús ya sabía que Judas lo iba a hacer, sin embargo Jesús todavía cuando le dice a Juan, su discípulo, al que yo mojo el pan y le doy, este es el que me va a traicionar. Y esto Jesús lo hace apelando todavía a que Judas todavía haga un intento de poder cambiar. Jesús lo sabía y Jesús conocía el corazón de Judas, pero el amor de Dios es tan grande, que todavía le da la última oportunidad a Judas, como Judas, ¿sigues con lo mismo? ¿Y Judas qué hace? Pues sí, sigue con lo mismo. Y entonces le dice Jesús: lo que has de hacer, apúrate a hacerlo, sal y ve a hacer lo que tienes que hacer. Entonces Judas sale
y ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a delatar, lo va a entregar, lo va a denunciar. Entonces, en este contexto en el que Jesús está con sus discípulos en una última cena, sucede todo esto, y todavía Jesús comparte unas enseñanzas, unas últimas enseñanzas con sus discípulos, y estas enseñanzas marcarían la vida de los discípulos. Si ellos decidieran obedecerlas, eran enseñanzas que iban a marcar la vida de sus discípulos por el resto de sus vidas, pero no solo marcarían la vida de sus discípulos, sino que afectarían a todo su alrededor, ¿ok? Y entonces les dice, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Pareciera como un juego de palabras, como un trabalenguas. Si ustedes se fijan, la palabra glorificar aparece 5 veces en estos 2 versículos. Y esto nos hace pensar en el énfasis que Dios quiere que quede grabado en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, de que Él es el único digno de ser alabado, de que Él es el único digno de ser glorificado. Y bueno, en este contexto de que Judas sale y es eminente que Jesús va a morir, solo le quedan unas cuantas horas a Jesús, y entonces esas horas las quiere aprovechar para estar en intimidad con sus discípulos y darles las últimas enseñanzas. Y aquí les dice, la primera enseñanza dice, el Hijo del Hombre será glorificado. ¿Cómo iba a ser glorificado? El Hijo del Hombre, Jesucristo, iba a ser glorificado en la cruz. Pero ¿cómo puede ser que Jesús iba a ser glorificado en la cruz si iba a morir, si iba a padecer? Y justamente Jesús lo que les está diciendo a sus discípulos es esto: les voy a contar, les voy a decir lo que finalmente va a pasar conmigo, pero mi primer gloria va a ser ¿en dónde? En la cruz. Y aun cuando este grupo de 11 discípulos no entendía todavía claramente el por qué tenía que ser así, por qué Jesús tenía que morir, por qué su maestro tenía que morir. Sin embargo, Jesús dice, ahora que voy a la cruz, ahí yo voy a ser glorificado. ¿Por qué sería glorificado el Señor? Porque voluntariamente iba a ser un sacrificio por usted y por mí. Para todo aquel que creyera en ese sacrificio, en ese derramamiento de sangre, iba a ser ese sacrificio. Dice que el Hijo del Hombre es glorificado en la cruz porque voluntariamente fue a la cruz, porque tuvo la oportunidad de no haberlo hecho, aunque le preguntó a su padre, ¿podrías pasar de mí esta copa? Y su padre le dijo, no, ¿es necesario que vayas? Aún así, él dijo, ok, voy a ir voluntariamente. ¿Por qué? Por amor a cada uno de nosotros, por amor a la humanidad. Así es que él no se retiró, sino que entregó su vida y en plena obediencia, por amor a la humanidad. ¿Y por qué alcanzaría también la victoria Cristo en la cruz? Porque el ministerio de Jesús llevaba 3 años y estaba a punto de terminar, y la crucifixión y la muerte en la cruz sería la consumación de ese ministerio. Jesús vino a mostrarnos el Evangelio, pero era preciso, necesario que muriera en la cruz. No había otra forma de acercarnos a Dios. Entonces la glorificación del Hijo era en la cruz, porque alcanzaba 2 cosas. Una, alcanzaba la victoria ¿sobre quién? Sobre el Satanás, sobre el maligno. Había vencido el pecado y sería vencido el pecado en la cruz. Y 2, reconciliaría al mundo, ¿con quién? Con Dios, porque estábamos separados de Dios, el hombre estaba separado de Dios. Y únicamente con la muerte de Jesucristo es que nos reconciliaba con Dios. Entonces, por eso es que dice que el Hijo es glorificado. ¿En dónde? En la cruz. Y dice también, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. O sea, recuerden que siempre cuando Jesús estuvo en su ministerio, Jesús, ¿a quién glorificaba? ¿A sí mismo? Siempre glorificaba al Padre, tenía una identificación con el Padre y siempre decía, yo vine a hacer lo que el Padre me envió a hacer. Mi comida es que haga la voluntad del Padre. Entonces Jesús siempre glorificaba a su Padre. Y entonces aquí vemos la relación de cómo Jesús con su muerte y su obediencia glorifica al Padre y viceversa. El Padre glorifica a Jesús por su perfecta obediencia. O sea, como dice la Biblia, el Hijo glorificaba al Padre y el Padre glorifica al Hijo. Pero ¿cómo es que Dios es glorificado en el Hijo? Si el Hijo murió,
pero era necesario que muriera. ¿Cómo es que Dios se glorifica en el Hijo? Por la perfecta obediencia del Hijo. El Padre le dijo, tienes que ir, porque solamente con tu muerte, porque tú no tienes pecado, es como el hombre podrá ser reconciliado conmigo. Y Jesús dice que siendo Dios, se despojó de todo, se hizo carne y vino a la tierra. Y se comportó como uno de nosotros, fue como uno de nosotros, sin pecado, pero comió, sintió hambre, tuvo las necesidades básicas que tiene el ser humano, pero vino a la tierra. Y dice que Dios es glorificado en el Hijo por la perfecta obediencia a la voluntad de su Padre y su identificación con Él. En Juan mismo dice él, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús solo vino a hacer la voluntad del Padre. Y también, ¿por qué Dios era glorificado en el Hijo? Porque la muerte de Cristo satisfacía las demandas de santidad de Dios. Solamente muriendo un inocente podía satisfacer las demandas de santidad. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo hombre, no tuvo pecado. Y también dice más adelante, y si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo y enseguida le glorificará. ¿Y qué es esto sino la suprema gloria de Dios? ¿Cuál fue la suprema gloria de Dios? Que Dios se encarnó y se hizo hombre, que vivió como hombre, pero ¿sin qué? Sin pecado. Vivió como hombre, pero sin pecado. Venció el pecado, fue a la muerte y muerte de cruz, pero no se quedó ahí, también venció la muerte, porque dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces, ¿por qué venció Jesús la muerte? Porque no tenía pecado. Así es que la muerte no lo ató, no estuvo ahí, Jesús se levantó. Y dice también, y enseguida le glorificará. Jesús sabía que en pocas horas iría ya a la muerte, iría a encontrarse con su Padre. Y dice aquí que le glorificará enseguida, y esto nos da la idea de que Dios no se queda con nada. Inmediatamente que Jesús fue a la cruz, después resucita y asciende con su Padre, dice que vuelve, dice glorifícame con esa gloria que tú y yo tuvimos antes de que yo viniera a la tierra. Y eso sucedió, murió en la cruz, resucitó, anduvo un tiempo en la tierra, pero ascendió y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y entonces aquí vemos también que todo lo que nosotros hagamos en nombre de que el reino de Dios se extienda, en nombre de servir a Dios, será recompensado. Y bueno, en este ambiente que les dice esto a sus discípulos, voy a ser glorificado, pese a que voy a morir, pese a que voy a padecer, en este ambiente, en este contexto, les da una última enseñanza Jesús a sus discípulos, y eso lo podemos ver en el versículo 33 y 34, y les dice así: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Aquí les hace una encomienda, esto es lo que ahorita vamos a estudiar a continuación, una encomienda, un mandamiento, una orden que Jesús les da a sus 11 discípulos y que, como dije anteriormente, marcarían por el resto de sus vidas este mandamiento, y no solo marcaría la vida de ellos, sino la vida de toda la gente que estuviera alrededor de ellos. Dice, hijitos. Aquí ya Jesús les habla como su padre, como un padre le habla a un hijo, hijitos. Y lo dice, yo me lo imagino diciéndoselo así con tanto amor como él era, como diciéndoles, hijitos, pongan atención, les voy a dar una última enseñanza y esto va a trascender para sus vidas. Así es que les dice, les hace un llamado a poner atención, abran bien los ojos, abran bien los oídos, pongan todos sus sentidos en lo que les voy a decir. Y les dice, aún estaré un poco con vosotros. ¿Por qué dice esto? Porque él sabía que en unas horas sería prendido y empezaría todo el proceso que conocemos, en donde Jesús es aprendido, toda la pasión de Jesucristo que conocemos. Entonces Jesús les hablaba de su proximidad, de su muerte y de su regreso al Padre. Pero también les dice, me buscaréis, pero como dije a los judíos,
así os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. En Juan 7:34, o sea, unos capítulos antes, Jesús les dijo a los judíos, ellos andaban buscando cómo aprenderle, cómo hacer que cayera para poderle acusar. Y entonces cuando está en medio de estos fariseos y alguaciles, Él les dice a ellos, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. ¿Se notan la diferencia? A los judíos les dijo, no me hallaréis, pero ahora a sus 11 discípulos les dice, me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy, nosotros no podéis ir. O sea, hubo una diferencia. A los judíos les dijo, me buscaréis, pero no me hallaréis. Sin embargo, a sus discípulos no les dijo eso. ¿Por qué? Porque Él sabía que los judíos no habían creído en Él. Él sabía que los judíos iban a gritar, crucifícale, y lo iban a llevar hasta la cruz. Sin embargo, estos 11 discípulos habían creído en Él. No tenían por completo todo lo que iba a pasar y no entendían muchas cosas, pero habían decidido confiar en Jesús. Pero más adelante, en el versículo 36, que nos predicarán dentro de 8 días, les dice Él, por el momento no podrán ir, pero más adelante lo harán. O sea, un día van a estar conmigo. Y hoy a nosotros nos lo dice, ¿no? En Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, así es que voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros estéis. Eso mismo se los dijo a sus discípulos y eso mismo nos lo dice hoy en día. ¿Por qué les dijo? Pero por el momento no, porque no estaban preparados. Aún todavía faltaba que, aún cuando Pedro le dijo, si es preciso yo moriré contigo, ¿qué pasó horas después? Lo negó. Por eso es que Jesús les decía, irán conmigo, pero no es el tiempo, no es hora, todavía no están preparados. Pero no se turbe su corazón y tengan miedo. Un día irán y un día me alcanzarán y estarán conmigo y con el Padre. Y luego les dice en el 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Aquí la palabra nuevo tiene dos raíces en griego, una que es neos, que significa algo reciente que no ha existido nunca, y otra que significa en griego kainos, que significa algo que aunque ya haya existido antes en alguna forma, adquiere una nueva forma o una condición, o sea, es renovado y entonces es mejorada su calidad y su forma. Entonces, cuando Jesús les dice, un mandamiento nuevo os doy, ¿qué nos está diciendo? Que nunca Dios había dicho a su pueblo que se amaran unos a otros, que nunca Dios esperaba que entre prójimos se amaran, no, sino que a partir del sacrificio de Cristo vendría una nueva forma de amor que solo Jesús podría estarles enseñando, que solo Jesús podría ser el modelo para que de hoy en adelante sus discípulos vivieran de esa forma y se relacionaran de esa forma. ¿Por qué? Porque si vamos a Levítico 19:18, dice así, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero este concepto y esta idea que Dios había dado desde el Antiguo Testamento había sido corrompida, había sido violada, no se practicaba, o sea, en la ley estaban todos estos mandamientos, sin embargo, no se cumplían. La ley exigía lo mínimo y la ley nos vino a mostrar que ni siquiera somos capaces de ¿qué? De hacer lo mínimo. Por eso era necesario que Jesucristo viniera, porque fallábamos aún en un mandamiento de la ley y entonces violábamos toda la ley. Y entonces este concepto había sido violado, no se amaban unos a otros. Y este concepto de Dios de Jesús de decirles, se van a amar como yo los amo, ¿de qué forma nos ha amado Jesús? ¿De qué forma iba a mostrar Jesús este nuevo amor que estaba pidiendo? Hasta este momento el hombre conocía solo dos formas de amar. La Biblia nos habla del amor eros, del amor filos, o sea, el eros entre hombre y mujer, filos entre amigos, y era la clase de amor que ellos conocían hasta ese momento. Jesús iba a venir
a dar la nueva forma de amor que Él quería. ¿Cuál es? Que nos han dicho una y otra vez. El amor ágape, el amor que es sacrificio, el amor que lo da todo, el amor que entrega todo sin garantía de recibir. Y Jesús sabía que dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino a un pueblo, al pueblo judío, y los suyos no le recibieron. Entonces Jesús les estaba diciendo, yo les dije en el Antiguo Testamento que se amen y que amen a su prójimo como a sí mismos, pero no lo han hecho. Ahora, con el nuevo pacto, con mi sacrificio les voy a enseñar cuál es esa forma de amor con la que yo quiero que ustedes se amen. Y entonces, es la forma de amor, la forma ágape, en donde es una forma desinteresada de darlo todo, sin garantía de respuesta. No que no espere, porque Jesús esperaba que muchos se convirtieran, que muchos creyeran, pero le era suficiente con obedecer lo que su Padre le había mandado hacer. ¿Y cómo es que nos amó Cristo? Dice, como yo los he amado. Jesús, ¿cómo nos has amado? Pues hasta ahora sí te conocemos, hemos andado contigo, pero realmente, ¿cuál es la forma en que Jesús les estaba diciendo? Como yo los he amado. Dice que Cristo los amó hasta el extremo, o sea, sacrificialmente. Si nos vamos al versículo 1 de Juan 13, dice que amó a los suyos ¿hasta qué? Hasta el fin. Pero no quiere decir esto que los amó hasta poquito antes de ir a la cruz, hasta ahí los amó porque les dijo, hijitos, y los amo. No, los amó hasta el fin porque los amó hasta el extremo, hasta el punto de tener que dar ¿qué? Su vida, o sea, no se puso a pensar, ¿qué voy a obtener de dar mi vida por estos? Que solo unos cuantos van a responder. No, dio y nos amó sacrificialmente hasta entregar su vida. Y dice ahí en Juan 10:11, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y eso es lo que Jesús hizo, dio su vida por sus ovejas y hoy la dio también por nosotros. Esta oferta, este sacrificio sigue vigente para nosotros. Dice también que nos amó sin el menor egoísmo, o sea, no pensó en sí mismo, sino pensó en toda la gente que un día creería en Él y sería ¿qué? Salva y vendría a ser reconciliada con Dios. No pensó, ¿qué ganancia tendré de este sacrificio? ¿Qué obtendré? Él siendo Dios, dice Filipenses, que se despojó de toda su gloria, que dejó a su Padre todo lo que vivía con Él y vino a la tierra y se despojó de todo para hacerse hombre como nosotros. Así es que creo que por venir a la tierra no iba a tener ningún beneficio. Sin embargo, dice que nos amó sin el menor egoísmo, no pensó en Él, se despojó a sí mismo de todo y nos amó sin el menor egoísmo. Dice que nos amó comprensivamente. ¿Saben? Él caminó con sus discípulos, o más bien sus discípulos caminaron con Él. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 años. ¿Ustedes creen que Jesús no conoció a cada uno? ¿Sabía quién era Tomás, cómo era? ¿Sabía lo impulsivo de Pedro? ¿Lo arrebatado de Pedro? ¿Sabía qué había en el corazón de Judas? Siempre lo supo. O sea, Él los amó, dice aquí comprensivamente, supo las debilidades, las limitaciones, los malos pensamientos y las cosas buenas de cada uno de sus discípulos, pero aún por encima de eso, los amó. O sea, comprendía todo, Él tenía todo el panorama. Dice la Biblia que Dios no necesita que le diga nada acerca de alguien, porque Dios, ¿qué? Conoce el corazón del hombre y conoce los pensamientos. Así es que a pesar de los defectos y de las debilidades y limitaciones que había en sus 12 discípulos, aún hasta el último los amó, porque se entregó hasta la muerte y muerte de cruz por ellos. Y dice que los amó constantemente, o sea, los amó desde un principio hasta el fin, y nos sigue amando hoy en día. Y dice también que los amó perdonándolos. ¿Qué perdonó, hermanos? Perdonó la traición de Judas. Si Judas
en su libre elección que él tuvo, hubiese dicho, pues esto había en mi corazón, pero decido no hacerlo porque tengo esa libertad de hacerlo y no haber entregado a Jesús, sé que el plan de Dios aún se hubiera llevado a cabo, pero tal vez no con Judas, tal vez de otra manera. Sin embargo, Dios amó a Judas, lo perdonó, o sea, de parte de Jesús hubo el perdón. Judas no lo buscó, Judas no se arrepintió. Sin embargo, Jesús hasta el último momento estuvo extendiendo los brazos aún para Judas, en el amor infinito que nos tiene. Así es que perdonó la traición de Judas. Más adelante, después, cuando ya está en todo el juicio, Pedro lo niega, y lo niega 3 veces. Pero cuando Jesús resucita y se encuentra con Pedro, Pedro me imagino que baja la cabeza y no quiere ver a los ojos al Señor, pero Jesús le dice, Pedro le dice, Señor, es que yo hice, y Jesús le dice, pero ¿de qué me hablas, Pedro? Es que yo te negué, no lo recuerdo, Pedro. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, apacienta mis ovejas. O sea, lo perdonó todo, perdonó la vida de Judas, perdonó la de Pedro, y cuando estaba ahí en la cruz, ¿dónde estaban los 12 discípulos? No estaba ninguno, y aún así Jesús perdonó. Y entonces, cuando Jesús dice, les doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, ya no dice como a ti mismo, porque ese concepto se había perdido y se había corrompido, sino ahora dice que os améis unos a otros como yo los he amado, como yo les he puesto el ejemplo, como se los voy a poner, de ir hasta la muerte, de dar mi vida, de darlo todo por cada uno de ustedes. Y hermanos, hoy en día, ¿cómo aplicaríamos esto a nuestra vida, a nuestro siglo XXI, a nuestro año 2013? A cada uno de nosotros, cómo es que Dios nos ha amado y nos sigue amando, y lo que Dios hoy nos está diciendo y nos está desafiando a hacer. A sus discípulos les dijo, por un poco de tiempo estaré con vosotros, pero me voy a ir, ya no estaré más, solo un poquito, escuchen bien. Y hoy en día, ¿qué podemos decir? ¿Nos dejó solos? A sus mismos discípulos les dijo, es necesario que yo me vaya, pero vendrá, enviaré un consolador que esté con ustedes. Jesús físicamente anduvo 3 años con sus discípulos. Hoy podríamos decir, Señor, ¿dónde estás? No te veo, porque Jesús ya no está aquí físicamente, pero está su Espíritu Santo que nos guía, que nos ilumina, que nos da la sabiduría, que nos hace caminar cada día con el Señor. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros un poco de tiempo, para que esté con ustedes cuando ustedes crean que lo necesitan. Dice, para que esté con vosotros para siempre, o sea, de aquí hasta el fin del mundo, de aquí hasta que el Señor le llame a su presencia, estará con nosotros, ayudándonos, guiándonos, fortaleciéndonos. Y dice que un día también iremos a morar con Él, así como se los dijo a sus discípulos, nos lo dice hoy, no tengas miedo, esto va a pasar, esto es terrenal, esto es temporal, las dificultades, la enfermedad, las adversidades van a pasar, pero un día tú me vas a alcanzar y vas a estar allá, vamos a estar allá, hermanos, porque dice la palabra y es una promesa que Él ha preparado morada para cada uno de nosotros, los que están esperando en Él, los que estamos esperando en Él. Y dice, así como Jesús nos amó hasta el extremo, hoy como iglesia, y yo lo quiero traer aquí a la iglesia, aunque el amor debe de ser, nos debe afectar en todos los ámbitos de nuestra vida, en lo familiar, en lo matrimonial, en nuestro trabajo con nuestro prójimo, sean creyentes o no sean creyentes, es como nos debemos de conducir, así como Dios nos ha, como Jesús les mandó a sus discípulos. Pero yo lo quisiera traer aquí a la iglesia, hermanos, aplicarlo directamente a la iglesia, aunque sé que la iglesia es el reflejo, es la suma de cada una de las familias que la integramos, pero quisiera traerlo aquí a la iglesia, aplicarlo aquí a nuestra iglesia, y así como Jesús nos amó hasta el extremo, hoy nos dice, no te pido nada imposible, porque todo lo que Jesús, todo lo que Dios nos habla en su palabra y nos pide,
¿Es por qué, hermanos? Porque Él lo hizo primero, porque Él nos puso el ejemplo. Así es que no nos dice, yo quiero que ames a tu prójimo hasta el punto casi de que des la vida, de que le sirvas, de que lo ames, de que seas apoyo para Él. Señor, pero ¿cómo me pides eso? O sea, no lo puedo hacer. Pero Jesús nos dice, yo te puse el ejemplo. No hay nada que Dios nos pida que no lo haya hecho Él antes, que no nos haya puesto el ejemplo. Y aquí hoy en día nos dice, ok, yo te pido que así como yo te amé al extremo, también tú lo hagas con los demás. Y en 1 de Juan 4:10, hermanos, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. O sea, Él nos buscó, nosotros no le buscábamos, Él fue el que nos buscó. ¿Y por qué nos buscó? Porque nos amaba y nos ama, y porque Él es fiel. Nosotros no lo hacíamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Él nos siguió buscando. Y entonces dice, si yo se los pido es porque yo los he amado antes. Y si ustedes están conmigo y si ustedes dicen que son mis discípulos, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque el amor es un fruto del Espíritu, hermanos. Entonces, esta clase de amor sacrificial solo la vamos a poder dar a nuestro semejante porque es un fruto del Espíritu Santo, porque Dios está en nuestro corazón. De otra forma no lo vamos a poder hacer. También dice que sin el menor egoísmo Él se entregó. ¿Y cómo nos pide a nosotros que nos amemos sin el menor egoísmo? Que nuestro amor sea genuino para nuestro prójimo, que no seamos como a veces nos han tachado, hipócritas. Dice en Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. O sea, esto nos está diciendo, ama a tu hermano sinceramente, ama a tu hermano con respeto, ama a tu hermano honrándolo. Dice la Biblia, no pienses de ti mucho más que los demás, sino al contrario, ten en un concepto muy alto a los demás. O sea, eso es, respétalo, dale honra, ámalo sinceramente. Así es que nuestro amor, así como el de Jesús fue genuino, fue sacrificial, fue sin egoísmo, hoy Dios nos está diciendo, ama a tu hermano, ama a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Voltea, hermano. Pero no vea nada más a su papá o a su mamá. Nuestro prójimo es todo el que está aquí. Y Jesús nos amó no por lo que fuéramos, porque amó a sus discípulos sabiendo lo que eran, sabiendo que lo iban a traicionar, sabiendo que lo iban a engañar. Y hoy a nosotros hoy nos dice así, ama a tu hermano, no porque te caiga bien, no porque esté bonito, porque esté guapo, no porque comparte las mismas ideas contigo, ámalo porque yo te amé a ti, así como eres, porque por gracia te amé, por gracia te perdoné. Así es que hoy yo te pido que hagas eso con tu hermano. Dice también que nos ama, o que tenemos que tener un amor comprensivo y tolerante. Y cuando la Biblia dice soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, híjoles, la verdad este hermano no me cae bien, o sea, no, la verdad no lo soporto, esa es la palabra, no lo soporto, no me cae bien. Pero cuando la Biblia nos dice soportaos unos a otros, no se refiere a eso, lo soporto nada más porque estamos en la iglesia, porque la Biblia me lo dice, porque tú me lo dices, Señor, pero la verdad, si fuera por mí, o sea, ni siquiera le hablaba. Cuando la palabra de Dios dice soportaos, dice, sea apoyo para aquel que necesita apoyo, sea apoyo para el débil, sea apoyo para aquel que apenas está naciendo en Cristo. Pero no nos dice, sopórtalo porque te cae bien, sopórtalo porque te llevas bien con él, sopórtalo porque yo te lo estoy mandando. Ámalo sinceramente, apóyalo, ayúdale, sírvele. Pero es que no me cae. De hecho, ¿saben? Algún día dijo algo que me molestó, que me incomodó, que me lastimó. Entonces, no lo puedo soportar, no lo puedo tolerar, no lo puedo ver. Pues hoy Dios nos dice, así como yo te amé, tienes que amar. Y yo te amé hasta el extremo, hasta el fin, perdoné todo. ¿Se han puesto a pensar acaso que nos ha perdonado Dios a cada uno de nosotros?
algo poquito. A veces decimos, bueno, es que creo que Dios a mí no me ha perdonado grandes cosas, porque a veces creemos que un pecado escandaloso como que me sacó de la prostitución, como que yo era un asesino, nadie de aquí lo tenemos. Y entonces eso sentimos como que entonces los pecados tienen escala. Ah, no, pues el que es asesino, no, ese sí de veras se tiene que arrepentir. Pero ¿saben que el asesino dentro de la Biblia está en los mismos pecados que el mentiroso? Que el envidioso. Y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni aun uno. Así es que no podemos decir, yo no, yo no tengo ese pecado. A mí realmente Dios no me tiene que perdonar de grandes cosas, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y no hay justo ni aun uno. Y luego este amor que me lleva, que ese amor de Jesús que me perdonó, me está diciendo hoy en día, ¿tú perdonas? No, pero es que yo sé que ese hermano me vio y a propósito lo hizo. Yo sé que ese hermano me vio y no me saludó. Yo sé que ese hermano lo que dijo, lo dijo por mí, me lastimó y me hirió. Pero Dios nos dice, Jesús nos dice, pero yo te perdoné y te perdoné grandes pecados y ya me olvidé. Y déjenme decirles, hermanos, que la raíz de la palabra perdonar es la misma raíz de la palabra gracia. ¿Y la gracia qué es? Es un don, es un regalo, es algo que Dios nos ha dado, que por nosotros jamás podríamos conseguir. Y entonces cuando Dios me dice, ama, y el amor produce perdón, me está diciendo, perdona como yo te he perdonado. Sed benignos unos con otros, perdonándonos unos con otros, como también Dios nos perdonó. Y luego también, así como Jesús restauró a Pedro, dice que cuando nosotros nos amamos con ese amor, hay restauración en nosotros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Confesaos vuestras ofensas, hermano. Usted tendría que confesarle a alguien. ¿Hay algo en su corazón? ¿Sabes, hermano, alguna vez tú dijiste algo que a mí me molestó, me lastimó, pero no me atreví a hablarlo contigo y me lo guardé en el corazón y me ha hecho daño y de hecho cada que te veo se me remueve aquí adentro y ha crecido una amargura en mi corazón y ha crecido resentimiento y ahora que oigo que Dios me dice, ama a tu hermano, no por lo que él es, sino porque yo te he amado a ti, te he perdonado todo. No porque te caiga bien, sino porque yo mismo te he perdonado. Me cuesta trabajo, pero hoy quiero decirle, hermano, que hay esto en mi corazón, lo he tenido contra usted, pero hoy quiero pedir perdón. A eso nos está llevando el Señor. Y aquel hermano que fue ofendido, que pueda decir, yo te perdono, hermano, y no hay nada, así como Dios nos ha dicho, te perdono todos tus pecados y de los cuales no me acordaré jamás. ¿Seremos capaces de hacer esto en la iglesia, hermanos? ¿Seremos capaces de tomar este reto? Dice el último versículo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cuál era el propósito de decirle, de que Jesús le dijera a sus discípulos, un nuevo mandamiento os doy, que se amen como yo los he amado? Para que ahora que yo no esté y en sus próximas reuniones se sientan bien, se caigan bien, se la pasen bien, hagan un club, formen un club y se la pasen bien. ¿Cuál era el propósito de que ellos se debieran amar en la forma que Jesús les estaba mostrando? Dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que ellos al amarse con el amor que Dios estaba amándolos a ellos, ¿iban a qué? Iban a extender su evangelio. La gente se daría cuenta que esos 11 discípulos y todos los que ya había más que habían creído en Jesús, habían caminado con Jesús, que Jesús era verdad, que el evangelio de Jesús era verdad, que el evangelio de Jesús transforma las vidas, que el evangelio de Jesús puede producir, solo puede producir el evangelio de Jesús esa clase de amor
en nosotros, que por nosotros mismos no podemos, porque eso ya estaba en la ley y no, los hombres de ese entonces no habían podido cumplir la ley y por eso tuvo que venir Jesús, porque no se había podido cumplir la ley. La ley nos daba los mandamientos mínimos y ni lo mínimo habíamos podido hacer. Entonces les dice, porque en esto conocerán que son mis discípulos, en esto conocerán que ustedes caminaron conmigo, en esto conocerán que yo soy verdad, que el evangelio es poder de Dios para salvación, que los incrédulos se conviertan por el testimonio de ustedes, ¿sí? Oye, yo no sé a cuántos de ustedes alguna vez les han dicho, tú eres, yo soy cristiano, tú eres cristiano, sí. Oye, ahí en su iglesia se ayudan mucho, aunque a lo mejor tienen mal entendido muchos de los conceptos, pero aquí no se lo han dicho. Ustedes son, entre las cosas buenas y malas que nos han dicho, ustedes son de los que se ayudan. ¿Por qué? ¿Será verdad o será mentira? Dios lo manda en su palabra. Sé apoyo, ayuda, haz misericordia. Sírvanse como yo les he servido, como yo les enseñé. Entonces, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se sirvan unos a otros, en que no buscan lo suyo, en que yo estoy bien. Por eso es que fue necesario que Jesús mostrara esta clase de amor, porque cuando Él les dijo, se van a amar como a sí mismo, el concepto se perdió, como a mí mismo, y entonces me quedé en mí y me enfoqué en mí, mientras yo esté bien, mientras yo no sufra, mientras yo no tenga necesidad, mientras yo no pase por escasez, mientras mi familia esté bien y todo esté muy bien. ¿Qué más? Y Jesús nos enseñó, no basta eso, ve más allá, camina la segunda milla. Y entonces también todos conocerán que son de un solo corazón y de un solo sentir. ¿Cuál era el solo corazón y el solo sentir y el objetivo por el cual los apóstoles habían sido enseñados ahí juntito de Jesús? Él se iba a ir, pero ¿qué les dice en Mateo 28, 19 y 20? Id y haced. ¿Cuál era el fin? Que ellos fueran y predicaran el evangelio y Jesús fuera conocido en todo el mundo. Y hoy, hermanos, si Dios nos está diciendo, ámense como yo los he amado, hasta el sacrificio, hasta el punto del sacrificio, porque yo entregué mi vida por ustedes. Ámense con un amor genuino, ámense, y el amarse con un amor genuino implica perdonar. No importa, pero es que lo que me hizo, hermana, me dolió tanto, pero es que lo que él dijo de mí me dolió tanto, pero es que usted no sabe lo que realmente me hizo. Dice, perdónense unos a otros como yo los he perdonado. Ser humildes, y en esa tenemos que ser humildes para poder pedir perdón, pero también tenemos que ser humildes para perdonar. Implica las dos cosas. Si en verdad nos decimos discípulos de Jesús, tenemos que hacerlo. Dios no nos dice, eres mi discípulo y toma de mi palabra lo que más te acomode, lo que tú creas que puedas llevar, lo que te guste, lo que estés de humor para cumplir. Dice, todo aquel que se dice mi discípulo, tome ¿qué? Su cruz cada día, y sígame. Y quiero compartirles estaba leyendo este libro y al mismo tiempo preparando mi predicación y lo encontré y dije, Señor, de veras, ¿cómo puede ser? Yo les dije que esto lo quería aplicar a la iglesia, porque a pesar de que somos el cuerpo de Cristo, a pesar de que somos una familia, a pesar de que cada domingo nos están diciendo desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra aquí clave en la Biblia es el amor de Dios hacia nosotros y el amor que nosotros debemos mostrar como seguidores de Jesús. Pareciera que a veces no lo hemos entendido, pareciera que no lo queremos entender, pareciera que le decimos, sí Señor, pero va a ser a mi manera, no a la tuya. Yo perdono cuando yo quiera,
Yo perdono a quien yo quiera. Tú dices que perdone a todos, pero la verdad, no me late esa idea, Señor. Y entonces estamos en la iglesia que es el cuerpo de Cristo y aquí mismo vemos cosas que no deberían de suceder, porque nos está diciendo Jesús, ama a tu prójimo como yo te amé, con esa clase de amor que perdona, que supera las limitaciones, los defectos. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Buscando de Dios, porque cada uno de nosotros a diario necesitamos recordar el Evangelio. No somos perfectos, el hecho de haber recibido a Cristo no nos hace perfectos. Estamos cada día perfeccionando, Dios nos está perfeccionando, estamos cada día creciendo un poquito para llegar a la estatura del varón perfecto. Pero mientras estemos en este cuerpo y en esta carne, no lo alcanzaremos en su totalidad, y es lo que a veces no hemos entendido. Y si me está diciendo Dios, perdona, porque yo por gracia te he perdonado, no te costó nada, yo te perdoné porque yo soy Dios, porque te amo, porque yo soy fiel y no te costó a ti nada. ¿Por qué te cuesta tanto perdonar a ti? ¿Por qué te cuesta tanto pedir perdón? ¿Y por qué te cuesta tanto a ti perdonar? Y entonces esto me llevó a la idea, ¿somos qué? Un equipo, somos más que un equipo, el cuerpo de Cristo. Gózate con el que se goza y sufre con el que sufre. Pero hazlo de una forma genuina, como yo lo hice por ustedes. Y escuchen esto, que les voy a leer. Dice en Gálatas 5:15, pero si os mordéis, fíjense lo tremendo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Se lo está diciendo a una iglesia, se lo está diciendo a gente que ya conocía de Cristo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros. En base a esto, un escritor escribió lo siguiente: si nos encontramos en la práctica de mordernos y comernos el uno al otro hablando palabras cortantes, destructivas y aún sarcásticas el uno del otro, estamos caminando sobre la antítesis del amor, o sea, yendo en contra exactamente de lo que Dios nos ha pedido. Tristemente, una forma de relación interpersonal y canibalista comienza a tomar lugar. Ese hermano no lo soporto, ese hermano me cae bastante mal. Nos encontramos atrapados en un círculo vicioso y destructivo. El celo, la amargura y un espíritu de lucha se desarrolla y pronto la iglesia comienza a comerse a sí misma. Somos consumidos el uno por el otro. Una vez leí el relato de un hombre en Inglaterra que con éxito desarrolló una raza bravísima de gallos de pelea. Sus gallos eran casi invencibles en la arena y el hombre estaba orgulloso de la estatura y reputación que habían ganado a causa de sus esfuerzos. Cada mañana salía para admirar sus aves de riña. Un día salió a inspeccionar sus gallos y para su horror descubrió el corral regado de plumas, sangre y cuerpos descarnados. Su preciosa estirpe se encontraba desparramada, hecha trizas. Rápidamente llamó a uno de sus asistentes y preguntó qué había sucedido, y estallando dijo: ¿quién fue tan tonto de haber puesto a estas agresivas criaturas en el mismo corral? El sirviente mansamente respondió: yo lo hice, señor. ¿Y por qué hiciste una cosa tan tonta?, demandó el dueño. Bueno, dijo el empleado, yo creí que a estas alturas ellos, o sea, los gallos, ya deberían saber que pelean para el mismo partido. Pero por supuesto que las aves eran tan tontas como para reconocer
al verdadero enemigo. ¿Casan la idea, hermanos? Somos un equipo, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo. Y aquí mismo no debemos de tener esa actitud de decir, no tolero al hermano, el hermano me cae bien. Es cierto, no somos iguales. Dios no nos hizo iguales, ni quiere que seamos iguales, pero quiere que en medio de su cuerpo, de su iglesia, podamos amarnos como Él nos amó. Somos el mismo cuerpo, el mismo equipo, todos vamos hacia la misma meta. O sea, no podemos pelearnos unos a otros, no podemos mirarnos mal, no podemos murmurarnos unos de otros. Si algo hemos hecho en contra de un hermano, hemos dicho mal, pero hoy es el día que Dios nos dice, ok, pero yo te doy la oportunidad de corregir y de que empieces a pensar en el amor que yo di por ti, en el amor que yo estuve dispuesto a dar por ti. Dejé todo y lo pagué con mi propia vida para que tú seas capaz de amar así. Solo dice la palabra de Dios en primera de Juan 4:7 que el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, lo cual quiere decir que solo es posible que amemos como Dios nos pide si hemos nacido de nuevo, si hemos experimentado ese nuevo nacimiento, si Jesús en verdad está en nosotros, si en verdad estamos dispuestos a pagar el precio de ser sus discípulos. Ayer en el taller de liderazgo nos desafiaban como iglesia. ¿Estás dispuesto a seguir a este hombre que se llama Jesús, que impactó a la sociedad, que ha impactado a la historia, a toda la historia desde el principio del mundo hasta ahora? ¿Estás dispuesto a pagar el precio por su visión? ¿Estás dispuesto a pagar el precio por llamarte su discípulo? Hoy estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos está pidiendo, que os améis unos a otros como yo os he amado, y en esto conocerán que sois mis discípulos, que caminan con Jesús, que caminamos con Jesús, que cada día estamos en la lucha, cada día es una batalla, hermanos, pero Él ha prometido estar con nosotros y un día estaremos cara a cara con Él. Esto habrá pasado, pero esa es la promesa de que un día iremos con Él. ¿Estaremos dispuestos, hermanos? Dios nos manda como iglesia un desafío. ¿Estaríamos dispuestos a amarnos así? Si es necesario pedir perdón, pedirlo, y al que se le pida, otorgará ese perdón y olvidará. Y realmente nos amaremos unos a otros y seremos del mismo equipo, o aquí mismo adentro habrá diferencias. Las hay, porque somos diferentes, pero todas nuestras diferencias deben estar sujetas a Dios, Dios por encima de nosotros. Yo les invito a que nos pongamos de pie, hermanos. Y que hoy cada uno de nosotros hagamos un análisis, si hay algo en lo que yo tenga que pedir perdón, si hay algo en lo que no he amado a mi hermano. Yo dije que lo quería aquí en la iglesia, o traerlo aquí a la iglesia, aplicarlo como iglesia, pero esto se aplica en el hogar, esposa, esposo, padres, hijos, vecinos. Nos amamos con ese amor, sin egoísmo. Hoy lo podemos hacer. Y antes de orar, quisiera que vamos a cantar un coro que nos va a dirigir la hermana Lirio. Así como el apóstol Juan decía en el Evangelio este nuevo mandamiento, lo repite en una de sus cartas y dice: amados, amémonos unos a otros. El amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos
Vamos a cantarlo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, Él es amor. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, Él es amor. Amados, amémonos unos a otros. Última vez. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, Él es amor. Amados, amémonos unos a otros. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, Él es amor. Amados, amémonos unos a otros. Hermanos, vamos a orar y